Y hoy vamos a entender en qué tiempo estamos según el libro de Génesis para entender toda la historia. Vamos a usar solo el capítulo 1. En el capítulo 1 está toda la historia de la Biblia. En el capítulo 1 está el comienzo, el camino y el fin. Dice que Bereshit, declarando, mirando el fin desde el principio. Por eso yo les decía, si un ángel viniera y nos predicara, Miguel, nos predicara desde el principio hasta el día de hoy, quedaríamos impactados. La tierra, ¿para qué se creó? ¿Cierto? Vamos a empezar a mirar. ¿Para qué se creó la tierra con todo este desorden y todo este caos? Pero vamos a mirar para qué y cuál fue el fin de haber creado la tierra. Porque uno diría, bueno, padre, usted creó la tierra, pero lo que estamos viendo ahorita es un caos y un desorden de todas las cosas. Y eso también nos lleva a pensar que todo esto va a tener un orden y Dios lo va a volver a reorganizar. Esta casa desordenada que hoy en día llama planeta Tierra, Yahweh la va a volver a reorganizar. ¿Cómo el Padre puede reorganizar algo que está tan patas para arriba que ni aún cada gobernante de cada país lo puede hacer? Son casi 200 naciones. Y si usted mira, ninguna de ellas puede con su propio país. Como para decirle a un gobernante, organiza el mundo. No lo hay, ni lo habrá, ni existirá. Entonces démonos cuenta, el Eterno desde un principio tiene todo el mapa organizado de cómo comienza y también de cómo termina esto. ¿Sí? Sabemos que en la historia todo tiene un comienzo, estamos en el tiempo de la historia, han habido protagonistas en la historia, los hombres de Dios, y después de los hombres de Dios, los protagonistas es cada uno que está escrito en el libro de la vida. Cada uno es protagonista a su tiempo si realmente cumple las escrituras y si realmente cumple el propósito para lo que fue llamado. Puede decirse que fue un protagonista de parte de la historia bíblica. Si no lo hizo, fue uno más en un lugar que pasó como una nube fugaz. Declarando o mirando el fin desde el principio, dice que Yahweh creó los cielos y la tierra bajo 3 principios. 1, la Torá como fundamento. 1, como Torá, la Torá como fundamento. ¿Cómo podemos entender todo esto? A través de las escrituras, a través de la Torá. Y es tremendo porque la Torá la tiene todo el mundo, el manual, Biblia, Pentateuco, como lo llamen las religiones, lo tienen. Pero ellos no entienden el principio de las cosas. 2, para un pueblo llamado Israel, a pesar de que no estaba escrita la palabra en Génesis capítulo 1, ya estaba escrita, que sería redimido por Yeshua. Ese es el fin de todo esto, bajo 3 principios: la Torá, para un pueblo llamado Israel, independientemente de lo que se esté viendo, lo que se esté viviendo, lo que nos estén contando, lo que haya sucedido durante 4.000, 3.000, 5.000 años, lo que siga sucediendo aquí en adelante en vida de nosotros o no en vida de nosotros, hay algo que está establecido que se llama Israel, y eso al Padre no se lo quita a nadie, que será redimido por Yeshua. Lo va a hacer al final de todo esto, en el medio de este caos. Por eso en Isaías 42:8 el profeta nos recuerda una historia muy bonita. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Yahweh y no hay otro Elohim y nada es semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad aún lo que no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, y mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Entonces, cuando dice desde el oriente, nos habla del rey Ciro en Isaías 41:2, y a la velocidad del poder de sus conquistas, Isaías 41:3. Y lo importante es que Yahweh usará todas las herramientas que desee para llevar a cabo los propósitos en la tierra. Entonces démonos cuenta que Dios va a usar lo bueno y lo malo para cumplir un propósito. Y aquí cuando yo nombro al rey Ciro, que le decían un ave, significa por la dureza, por la agilidad, por la destreza que ellos tenían en los combates, o en las guerras, o en las conquistas.
Entonces uno se pone a mirar que en este juego de ajedrez, Yahweh juega consigo mismo. Él no tiene ningún oponente al frente. En este juego de ajedrez de la creación, nadie se le puede sentar al frente a decirle a Yahweh cómo se hacen las jugadas. No hay ningún oponente. Él mismo juega, él mismo se responde con sus jugadas. Y si vemos lo que está pasando ahorita en Israel, es la locura. Esto es la locura, o sea, esto al lenguaje humano es la catatombe de todo, el desgaste, los gastos de dinero, las potencias mostrando los dientes, los gobiernos, todo el mundo a la expectativa, pero el Padre en su trono sentado mirando cómo cada gobierno o cada potencia se está moviendo. Si Él quisiera, podría descender ahorita a Israel y le pone orden a todo esto. Tanto al grupo terrorista como al ejército israelí, si Él los quisiera desaparecer, esa tierra culminaría. La guerra pararía. ¿Y sabe qué pasaría con el mundo? Se humillaría inmediatamente. Lo haría y eso sucedería. Pero como Yahweh tiene sus jugadas y Él mismo respeta sus jugadas, porque hay un principio de todas las cosas que ahorita lo vamos a ver, por eso Él permite que todo suceda. Romanos 9, 14, 23. Como dice la Biblia, prefería a Jacob y no a Esaú. ¿Y por eso vamos a decir que Yahweh es injusto? Claro que no. Porque Yahweh le dijo a Moisés: yo tendré compasión de quien yo quiera tenerla. Así que la elección de Yahweh no depende de que alguien quiera ser elegido o se esfuerce por serlo. O sea, usted puede esforzarse y puede quemarse y darlo todo, pero si Yahweh no se complace con lo que usted hace, de nada le sirve. Porque Él pesa las intenciones más que las acciones. Te puede quemarse y mostrarlo todo y figurar, pero el Padre le dice: lo que usted hizo no me gustó, de nada le sirvió, porque Él va a pesar son las intenciones. No depende de que alguien quiera ser elegido o que se esfuerce por serlo. Más bien depende de que Yahweh tenga compasión. En la Biblia leemos que Yahweh le dijo al rey de Egipto: te hice rey precisamente para mostrar mi poder. Imagine que Él lo hizo rey, al rey de Egipto, para mostrar el poder. Entonces uno preguntaría, cuando comenzamos la historia de la Biblia: oye, ¿de dónde apareció ese rey? ¿Y quién lo puso? El mismo Eterno lo puso entre el mismo juego de la historia. El rey de Egipto, los reyes de Sodoma y Gomorra, el rey de Babilonia, los reyes de Roma, los reyes de Grecia, los imperios del mundo, los gobernantes del mundo, los presidentes del mundo, los jeques del mundo. Nada fue puesto porque simplemente un grupo o un pueblo reunido dijeron: vamos a subir a este jeque o vamos a subir a este presidente. No, porque Yahweh en contexto conoce las intenciones de cada nación y de cada pueblo, y a cada pueblo le da lo que se merece. Por ejemplo, nosotros los colombianos nos pusieron semejante belleza porque el Padre dijo: se lo merecen. No por el pueblo de Israel, sino por las religiones y el cristianismo, porque con eso los silenció por un tiempo. ¿Sí ven? A veces Dios utiliza el mismo gobernante, lo utiliza como coraza para ponerse en el cuello la garganta de los mismos pastores, para silenciarlos, para decirles: ya no hablen más. ¿Sí ven? Porque si usted mira en este tiempo, en Colombia la religión quedó silenciada con lo que pasó. Los pastores quedaron en jaque. ¿Por qué? Porque todo lo que dijeron en algún principio, nada les salió de acuerdo a sus predicciones o a sus invitaciones de políticos. Entonces, una de las maneras del Padre silenciar con su coraza y con su espada es darle el premio a cada nación conforme a su comportamiento. Dios decide hacer, Él se compadece de quien quiere, y a quien quiere lo vuelve terco. Si alguien dijera:
¿De qué nos va a culpar Yahweh si nadie puede oponerse a sus deseos? Yo le contestaría, amigo mío, tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Yahweh. La olla de barro no puede quejarse con el que la hizo de haberle dado esa forma. El alfarero puede hacer con el barro lo que quiera, con el mismo barro. Puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales y también para usarla en uso diario. Algo parecido ha hecho Yahweh y ha querido dar un ejemplo de castigo para que todo el mundo conozca su poder. Por eso tuvo mucha paciencia con los que merecían ser castigados y destruidos. Al mismo tiempo demostró su gran amor y poder para salvarnos. Desde un principio nos tuvo compasión y nos eligió para vivir con Él. Entonces démonos cuenta que en este momento de la historia, cada uno de ustedes, ahí sí vamos a empezar a meternos como comunidad, tiene que empezar a analizar y a pensar que si hasta el día de hoy usted ha sido agradable a Dios, no porque usted sea el mejor o el buen maestro, o no porque yo sea el predicador de esta comunidad, no, sino cuáles han sido mis intenciones del corazón y mi comportamiento interno con Dios desde el momento que Él me llamó hasta el día de hoy. Porque yo no soy juzgado por las palabras, yo soy juzgado por mis intenciones. Y aquí lo vemos a través de la escritura. A Jacob amé, a Esaú aborrecí, y Esaú pudo haber tenido buenas intenciones después de haberse arrepentido, pero él se cuenta que lo que cuenta es lo que usted hace desde un comienzo de la historia, desde el comienzo que usted empieza a caminar con el Padre, empieza un conteo en su vida. Y miramos el ejemplo de este rey Ciro. Fue este hombre a quien llamó para conquistar a Babilonia y hacer volver a la tierra un remanente de Israel, al final del cautiverio de 70 años, un siglo y medio después de que se escribiera esta profecía en Isaías 44:28, Isaías 45:1. Dese cuenta que el pueblo no lo libertó el mismo pueblo de Israel, sino lo libertó un pagano. ¿Sí? Lo libertó porque es que Yahweh se mueve de maneras que a veces nos deja como, sí, nos deja así como que, venga, ¿acaso cómo es que Dios, es que acaso Dios? Acuérdese que Dios tiene toda la potestad y todo el dominio sobre todas las cosas. ¿Sí? Hay cosas que se mueven en el ambiente físico, hay cosas que se mueven en el ambiente espiritual, hay cosas que suceden que uno dice, no lo merezco, hay cosas que suceden porque me lo merezco, hay cosas que suceden y uno dice, pero no es justo, y hay cosas que suceden porque la persona es injusta y se lo merece. Entonces eso nos va a enseñar a conocer al Padre de una manera más profunda, más interna. Porque si cada uno de nosotros nos pusiéramos a contar el relato de nuestra historia y Dios nos calificara a cada uno bajo nuestros comportamientos, pues ¿qué diría el Padre de cada uno de nosotros desde el momento que empezamos a caminar en la fe? ¿Sí o no? Dice que según la Biblia, Ciro el rey de Persia era un monarca bajo el cual la cautiva de Babilonia acabó en el primer año de su reinado. Es incitado por Yahweh para decretar que el templo en Jerusalén debería ser reconstruido y que los judíos que lo desearan pudieran ingresar a su tierra. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Óigame, duros de alma, que están lejos de la justicia, haré que se acercan a mi justicia. No se alejará mi salvación, no se detendrá, y pondré salvación en Sión, en mi gloria en Israel. Entonces, aquí miramos que está hablando de algo referente a un templo, y si nos ponemos a mirar ahorita con esta pelea, con todos estos problemas que están pasando en el Medio Oriente, y bajo todo esto, ¿se va a construir un tercer templo? Claro, se tiene que construir. Se tendrá que construir porque Yahweh lo va a permitir para romper. Algunos predican el tercer templo pensando que Yahweh se agradó y utilizan textos fuera de contexto de Ezequiel, pero sabemos que Dios lo va a permitir ¿para qué? Para romperle la soberbia a los que se creen ser conocedores de las Escrituras. A un Dios les rompe y los reprende a los que se creen ser maestros y no lo son. Por eso Eclesiastés 1:9 dice: la historia no hace más que repetirse. ¿Sí? Y Berechit 1
en los primeros 6-7 capítulos ha tenido 3 secuencias, en casi 6.000 años que se ha repetido 3 veces. Se ha repetido 3 veces, cada 2.000 años, porque estamos en el 5.782, nosotros somos la última generación de la tercera repetición de esto que voy a enseñar hoy, pero nosotros somos la última. Ya hubo una primera repetición, ya hubo una segunda, pero nosotros estamos en la tercera. Por eso para nosotros es más fácil entender todo el camino. Para los primeros fue difícil, porque ellos no entendieron las escrituras ni el propósito. Para los segundos, en el tiempo antes del Mesías, no lo pudieron comprender porque no entendían quién era el Salvador del mundo. Para nosotros sí es fácil entenderlo porque recibimos al Ruach HaKodesh. Entonces nosotros somos la tercera línea, o sea, el 6º milenio. Dice que la historia no hace más que repetirse, ya todo se hizo antes, no hay nada realmente nuevo debajo del sol. Y estos son unos ejemplos en las escrituras para entender. En Génesis 1.1, ya voy a empezar al desarrollo y voy a hacer muchos saltos para que ustedes lo vayan entendiendo y ojalá yo me pueda hacer explicar. Dice que en el principio la Torah comienza con famosas palabras. ¿Pueden abrir la puerta ya que esto aquí está que arde? O en él. O en él. Pero está hecho de una traducción incorrecta al español. El significado original en hebreo es mucho más interesante. La primera palabra de la Torah es, en el hebreo, Bereshit bara Elohim. Es Shamayim Betes Ares, la cual significa un encabezado. ¿Y quién es el encabezado de todo esto? Yeshua. Dice que la raíz de este término es la palabra Rosh, que significa la cabeza. Y la cabeza no es solo la parte superior del cuerpo, es el asiento del intelecto y por lo tanto el núcleo de la identidad humana. El mensaje de la Torah es que la creación del Elohim del cielo y la tierra es un proceso inteligente e intencional, no un error aleatorio. Si no tenemos la mente como la tuvieron los hebreos, difícilmente lograremos entender todo su contexto. Reflexión: ¿cómo vieron y entendieron las instrucciones de Yahweh? Nuestros ancestros, los hombres de Dios, los profetas de Dios, porque dése cuenta, Jeremías en el tiempo que estuvo profetizando, él entendió todo el tiempo y no le falló nada. Cada hombre de Dios en la escritura le pegó a lo que era y ninguno tuvo error. El error lo tienen hoy en día son las religiones, porque ellos no le pegan a nada. Entonces cuando el Padre nos está diciendo que nos está metiendo en el encabezado de su historia, nos está diciendo que ese tema viene con nosotros. Por eso lo que me quede a mí de vida, o lo que le quede de vida a cada uno, los que caminan correctamente, no incorrectamente, los que caminen justa y correctamente con Dios, van a tener el privilegio de recibir la revelación de Dios para el tiempo de vida que ellos tengan. Pero los que no caminan bien con Dios, no va a pasar nada. Van a ser uno más en una comunidad que se van a mover por lo que ven, por lo que sienten, porque Dios a ellos no les va a hablar. Dice que creó Yahweh los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Ruach de Yahweh se movía sobre el abismo, y el Espíritu de Yahweh se movía sobre la faz de las aguas. En Juan 1:1-3, si lo conectamos con Bereshit capítulo 1, ¿cuántos años pasaron? De Génesis 1 a Bereshit 1 pasaron casi 4.000. Por eso entonces 2 generaciones ya había. Esa era la segunda repetición de lo que dice Eclesiastés. Y voy a ir bien despacito para que la vayan cogiendo. Dice que en el principio, cuando Juan empieza a hablar, Juan empieza a recordar Génesis capítulo 1. Pero lo empieza a desarrollar de una manera más diferente y más plasmada y más física. Dice que en el principio, o Bereshit, era la palabra. Y la palabra era con Yahweh y la palabra era Yahweh. Este era en el principio, o Bereshit con Yahweh. O sea, cuando empieza este texto dice, es el encabezado. Juan le está diciendo, vengan,
Ese que está ahí, el Salvador del mundo, el enviado, Él es el encabezado de toda esta historia, de todo lo que empezó a ocurrir desde Génesis hasta el momento que Yeshua se presenta. Es más, y es hermoso, cuando Yeshua entra al Jordán, Yeshua no entró a bautizarse, Yeshua entró fue a purificarse, porque Él no tenía pecado. Él se purificó para poder entrar al templo, porque ¿cómo se iba a bautizar si en Él no había pecado? Pero Él sí se estaba haciendo el rito de la purificación, para que lo vayamos entendiendo. Entonces, como Él recibió el rito de la purificación, recibió el Ruach HaKodesh. Y cuando sucede eso, Juan el Bautista dice, miren el encabezado. Él es la cabeza de todo lo que Génesis, capítulo 1 y en adelante, Él es el autor de todas las cosas. Porque Yahweh para eso tiene a su Hijo. Porque el Hijo es el que se encarga de todos los movimientos aquí en la tierra. Por eso dice Yeshua, todo lo que pidan en mi nombre, conforme a la fe, será hecho. En el principio Berechí la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Este era en el principio, con Yahweh. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. En el encabezado estaba la vida, y la vida era la luz, y la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. El encabezado, en el principio de la creación, empezó a resplandecer, porque el mundo estaba lleno en ese momento de demonios. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, aquella luz verdadera. Acuérdese que en ese momento la tierra estaba llena era de demonios, que alumbran a todo hombre, y venía este mundo. El mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no ha conocido todavía al autor, al encabezado de todo esto. Por eso Yahweh, cuando me dio esa visión de silenciarlos, dijo, estoy cansado de las religiones, hablando en lenguaje humano, y estoy cansado del cristianismo, por todo lo que han hecho hasta el día de hoy. Por eso estamos entrando a la tercera etapa del sexto milenio, que es el camino y la recta final. O sea, a nosotros nos tocó el remate con el testimonio. Los primeros en cargar el testimonio, Set. Los segundos en cargar el testimonio, los profetas. Los terceros en cargar el testimonio, Yeshua en adelante. Yeshua nos entregó el testimonio para nosotros rematar con el Ruach HaKodesh. A lo suyo vino y fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos y no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Yahweh, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Yahweh. Démonos cuenta que nosotros en este tiempo estamos en el nivel de que fuimos regenerados no por voluntad humana, no por carne ni sangre, sino por el Ruach HaKodesh. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito. Vimos su gloria como gloria del unigénito. Dice que Yahweh creó los cielos y la tierra. Esa gripa es fea, ustedes no se imaginan lo horrible que es. Yahweh creó los cielos y la tierra, y el poder de su palabra fue esa misma palabra la que fue enviada desde el principio en forma de hombre y en persona en Yeshua. Dice que la palabra de Yahweh es Yeshua, el encabezado, ¿sí? El encabezado. Todas las cosas fueron hechas por la palabra, y la palabra es Yeshua, el encabezado. En su palabra está la vida, y la palabra es Yeshua. Él es la luz verdadera que resplandece sobre las tinieblas, sobre los demonios. Yeshua es la luz del mundo. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos referencia a dos letras que tienen un significado especial. Estas palabras que vamos a llamar alefato, en el reino espiritual
no había absolutamente nada de esto, pero como Dios tenía que darse a entender con los hombres, nos empezó a hablar en lenguaje humano. Porque es que si Él nos hubiera hablado en el lenguaje de Él, créanme que ahorita estuviéramos como la torre en Confucio. Entonces dijo, les voy a hablar en el idioma hebreo para ese tiempo y para ese momento. Y tiene un significado especial, Aleph y Tav. Y si analizamos la forma pictográfica de interpretar las letras, en el hebreo moderno, ustedes la conocen, ¿cierto? Y en el paleohebreo es como un torito, una cabeza, un jefe. La Tav en el hebreo moderno, yo creo que conocen la letra. Y en el paleohebreo es como una cruz. La letra Tav significa pacto, señal o sello. Por lo tanto, Aleph significa cabeza o jefe. Y la Tav significa pacto o sello entre Elohim y el hombre. Total que Aleph y Tav de énfasis a un prefijo y un significado completo a una palabra llamada completo o perfección, o también la Shekinah de Yahweh. ¿Se acuerdan que los hebreos le decían era la Shekinah y no el Espíritu Santo? Ellos en ningún momento dijeron, ¡ay, el Espíritu Santo! No, porque para ellos lo veían como una imagen pictográfica. Luego que viene Yeshua, ya empezamos a hablar de una palabra llamada el Espíritu Santo. O sea, Yeshua nos empieza a hablar de la sensibilidad del Espíritu. En el desierto, cuando se hablaba de Shekinah, no había sensibilidad, porque había guerra y había violencia y muerte. Cuando hablamos del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo es sensibilidad y no se habla de muerte, porque el Espíritu Santo es vida. Entonces hay un cambio de algo que es violento, de guerra, para traer libertad a un pueblo, a la presencia del Espíritu Santo, que es darnos vida y vida en abundancia. Pero se le llamaba, a la Shekinah se le llamaba Aleph Tav, pero también al Espíritu Santo y a Yeshua se le decía también el Aleph Tav, teniendo variaciones. Por eso en Hebreos 1, verso 2 al 3, dice así: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por el encabezado, a quien constituyó heredero de todo, y en aquí asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. En Apocalipsis 1, miren lo que dice Juan 1:10 y 21:6. Yeshua dijo a Juan: yo soy el Aleph y el Tav, yo soy el encabezado, yo soy parte de la Shekinah, yo soy el completo y la perfección. Independientemente de lo que pase en la historia de la humanidad, yo traigo y completo, pero yo también perfecciono lo completo. Yo completo y perfecciono donde hay caos y tinieblas. Porque si nos ponemos a pensar en este tiempo con lo que se le viene al mundo y a las naciones, uno diría, ¿quién puede arreglar todo esto? Nadie, porque cada país pelea por lo suyo y cada gobierno pelea por lo suyo. Y con todo esto que está pasando, pues están sacando cualquier cantidad de barrabasadas, pero esto va a pasar en algún momento. De aquí a unos 6, 7, 8 meses ya es otra guerra y otro lugar y otro protagonista en esta guerra, y así va a seguir la historia, y las profecías a los mentirosos se les va a acabar, y seguiremos caminando en la verdad de Yahweh para llegar a ese momento específico. Entonces Yeshua es la palabra de Yahweh, por eso es el Aleph y el Tav, el completo y la perfección. La última, o la primera, la última palabra del Eterno,
hablándonos en lenguaje humano. 1 Corintios 8:6. Pero para nosotros hay un Elohim, el Abba, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Adón Yeshua por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Dese cuenta que estamos de pie por Yeshua, porque Él es el completo y Él es la perfección. Y es hermoso cuando uno entiende eso. ¿Por qué? Porque independientemente de los resultados de vida o del diario vivir que estamos viviendo cada uno, el Padre está completando en cada uno, independientemente de lo que está sucediendo alrededor de nuestra historia. Podemos ver caos, podemos ver guerras, podemos ver hambrunas, podemos ver un mal gobierno, podemos ver un presidente porquería, podemos ver un gobierno, pero el Padre está trabajando exclusivamente con cada uno de nosotros en medio de este mar de tinieblas, o sea, en medio de este mar de demonios. Y Él lo está haciendo tratando de buscar nuestro completo y tratando de buscar nuestra perfección para que se cumpla el encabezado del propósito de lo que estamos empezando a estudiar. Por eso Efesios 3:9 dice: fui elegido para explicarles a todos el misterio o el misterioso plan de Yahweh, el creador de todas las cosas, que mantuvo oculto desde el comienzo de Bereshit. Imagínense, mantuvo oculto y el apóstol Pablo empezó a sacar y a extraer riquezas. Habían pasado casi 4000 años cuando el apóstol Pablo empieza a hacer, porque el mejor en hacer caminatas bíblicas fue el apóstol Pablo, no Pedro. Pedro caminó con Yeshua, pero la revelación la recibió Pablo. Entonces Pablo, cuando cogía las escrituras y abría los rollos de la Torá, aún los mismos discípulos que caminaron con Yeshua decían: ¿cómo este hombre tiene tal conocimiento? Tiempo presente, nosotros Dios nos dio el libro y nos dijo: les voy a mostrar los misterios, porque nosotros estamos en la tercera línea. Nosotros somos la línea de remate para el tiempo final. Y como somos la línea de remate del tiempo final, los que tienen corazón puro y limpio, Dios les va a empezar a revelar todo lo oculto desde el comienzo. Colosenses 1, 16, 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Alguien que lo lea, por favor. Y yo lo voy a comenzar a desarrollar. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo estaba hablando? Colosenses 1, 16, 17. Suenan palabras sencillas, pero no son palabras sencillas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Perdón. Lee. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los Shamaim y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean estirpes de Malaquín, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él están sostenidas, y en Él subsiste. Bueno, primero, el apóstol Pablo no era astrólogo, no tenía un planetario, no tenía telescopios, él no tenía absolutamente nada, no tenía conexión con el satélite Google, ni con nada. Entonces, ¿qué estaba diciéndole él a ellos en ese momento? ¿Qué estaba interactuando con los de Colosa? ¿Qué les estaba diciendo? ¿Qué tipo de preguntas le estaban haciendo los colosenses a él? ¿Cierto? Si en ese tiempo no había, como hoy en día tenemos toda la tecnología en nuestra mano, y es más, no nos sirve esa tecnología todavía. Las sondas no nos alcanzan todavía. Estamos cortos de sondas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, dimensiones, portales y hoyos negros. Cuando Pablo hablaba a los colosenses, Pablo tenía algo que no tenía cualquier hombre de Dios, que era la revelación del tercer cielo. Entonces él les empezó a hablar de una manera práctica y sencilla, como si viniera un ángel y nos dedicara 7 días enseñándonos, y nosotros le preguntáramos al ángel: ángel, por favor, usted que es consiervo, nosotros díganos, ¿nos puede decir el segundo y el tercer cielo cómo son las dimensiones? Porque para ellos es un paseo.
Para nosotros, un anhelo. Sencillo. Entonces, cuando se habla de las dimensiones y los portales y los hoyos negros, dice que todo fue creado por el encabezado, por Yeshua. Quiere decir que Yeshua lo conoce todo, porque todo se mueve y está sujeto a la voluntad de Él. Toda la eternidad de las dimensiones, de los portales, de los hoyos negros, todo se sujeta a Él, nada está suelto, aún ni lo recóndito de la eternidad está suelto, hasta el último rincón de todas las cosas dimensionales, todas se sujetan a Él, aún a donde el ser humano todavía no ha podido llegar, todo se sujeta a Él. O sea, ¿nos falta por entender más cosas? Claro, Dios nos las va a mostrar, sí, nos las va a revelar en el camino. En el camino van a salir más cosas. A medida que el corazón de nosotros se deje trabajar y perfeccionar. Al pensar en cómo está constituido el universo, hace falta tener claro que su estructura no es única. De hecho, existen grandes diferencias, como muestran estos 9 tipos de galaxias. Estas pueden ser muy diferentes entre sí y se dividen en elípticas, lenticulares, espirales e irregulares, que agrupan gas, polvo, estrellas y materia oscura. Y muchas de las galaxias tienen un agujero negro en su centro. Estrellas, masas de gases concentrados, helio, hidrógeno, principalmente tienen luz propia. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando que en él fueron creadas todas las cosas, Pablo les está hablando cosas que humanamente en ese momento no las entendían los seguidores de Yeshua. Por eso hubo un momento que Yeshua les dijo a ellos: venga, si en algo tan elemental ustedes no entienden lo que ven, ¿se imaginan de yo les empiezo a hablar cómo es todo lo que yo o lo que mi padre creó para ser sujeto de mi nombre? Pues ustedes se imaginan donde él hubiera hecho una caminata de de todas las galaxias, de todo lo que sucede, pues hubiera sido increíble. Pero él dijo: todavía no están preparados, porque el corazón de ellos todavía les faltaba el proceso. Pero al apóstol Pablo sí le dio la oportunidad, porque Pablo, el carácter y la madurez de él fue mucho mayor que la de los discípulos. Por eso cuando Pablo hablaba con carácter y madurez. Cuando Pedro hablaba, Pedro todavía hablaba como en un lenguaje judío, egoísta. Por eso a él no se le pudo entregar muchas cosas. Pero cuando Pablo hablaba de una manera tan personal y tan directa y tan relacionada con lo que el Padre le entregó, que cuando él hablaba de Yeshua y de todo lo que se mueve en el segundo y en el tercer cielo, lo hacía con una habilidad y una capacidad de madurez que aún todos los que en ese tiempo conocían de escrituras y de Torah decían: ¿cómo este hombre, si este es uno de nosotros, tiene tal conocimiento? Tiempo presente, los que llevamos el testimonio de la carrera final, esa va a ser la tarea de cosas que son misterios, pero van a ser revelados, porque es necesario que el Padre los revele para los últimos tiempos. Como cuando el estudio que hicimos ahorita con el problema allá de Israel, ahí estaba en un principio, eso estaba ahí oculto y estaba escondido, y otros predicaban cosas que Jacob, la angustia de Jacob, cosas como esas, cuando eso no era por ahí, porque es que Jacob está guardadito, todos estamos así camuflados en el mundo. ¿Para qué? Para el remate final. Dice que las supernovas son más que la luz, tiene planetas, los planetas giran alrededor de una estrella, están atrapados dentro de su campo de gravedad, satélites giran alrededor de un planeta, la luna es el satélite de la Tierra, los sistemas, las estrellas, planetas y además cuerpos celestes que están dentro del mismo campo gravitorio, los cúmulos, acumulación de varias galaxias, las vías lácteas, forma parte del cúmulo conocido como grupo local supercúmulo de galaxias, conjunto de cúmulos de galaxias. El grupo local forma parte del supercúmulo de Virgo. Murallas, las últimas estructuras descubiertas están formadas y ahorita les explico, por supercúmulos de galaxias, la gran muralla de Hércules,
la corona boreal, un conjunto de galaxias unidas por gravedad, y es la estructura más grande que se conoce actualmente como el vacío cósmico. Entonces, claro, cuando el satélite Google empieza a mandar imágenes y todo lo que cada país ha mandado, pues claro, nos invaden de una cantidad de fotos espectaculares. Usted se mete en la página de la NASA y usted queda como cuando usted mira al fondo del mar, queda impactado, lo mismo. Usted mira al fondo del mar, ve los peces de colores, ve los peces payasitos, los caballitos, hermoso todo, ve todo, pero cuando usted ve el universo, dice, no, pues qué hermosura lo de Dios, qué hermosura la creación, qué hermosura todo. Pues lo que Pablo está hablando en Colosenses es dándoles a conocer no solamente la magnitud de lo que es el Mesías como Salvador y el encabezado del mundo, sino también de lo creado y de lo que se ve y de lo que no se ve. Y vamos a entender que esto hace referencia al hecho de que el universo es y está en su mayor parte vacío, con menos de un átomo por metro cúbico, a pesar de que en nuestro entorno paradójicamente hay quintillones de átomos por metro cúbico, y el destino final del universo abierto es la muerte. ¿La muerte qué? Térmica, donde la aceleración es causada completamente los efectos de las gravitaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hayan cielos nuevos y nueva tierra, todo eso que vemos en el satélite de Google dejará también de existir. ¿Por qué? Porque cuando venga la tierra, cuando suceda la guerra, cuando suceda esa guerra y el Padre cree cielos nuevos y nueva tierra, cuando nos habla de los cielos nos está hablando de todo este sistema cósmico y vacío, porque ahí también van a haber guerras espirituales. Acuérdense que son millones y millones de demonios contra millones y millones de ángeles. Todo no va a caber en la tierra. La guerra que va a suceder al final, acuérdense que no estamos hablando de un ejército de 1000, 2000, 4000, 5000, 7000, 10000 demonios. Son la tercera parte contra todo el ejército de Yahweh. Entonces la guerra se va a centrar en la tierra, pero también se va a centrar en los sistemas boreales, en los vacíos cósmicos y en todas aquellas cosas que los científicos han tratado de descubrir si hay vida o no hay vida. Entonces todo eso en su momento va a dejar de existir, para cuando se cree la nueva Jerusalén todo va a ser de una manera hermoso y nuevo. Entonces lo que Pablo le está diciendo a ellos es dándole como una exposición de no solamente lo que sucede aquí en la tierra, sino también lo que sucede en el cielo. Y cómo la magnitud del poder de Dios, porque cuando tú miras el universo, ves la magnitud del Padre. Cuando tú ves lo profundo del mar y todo lo hermoso que la tierra tiene, ves lo profundo y lo insondable en la creación del Padre, donde aún no han podido llegar nadie. Entonces, cada vez que nos hondamos y profundizamos y vemos la belleza de Yahweh, podemos entender la magnitud del propósito que Él tenía para con nosotros. Cada día que yo veo la hermosura en todo eso, puedo entender lo especial que soy para Dios. ¿Sí ven? Porque lo hermoso y lo especial no es ni el universo, ni el cosmos, ni lo profundo del mar. Somos nosotros. Pero como todavía no hemos logrado entender lo preciosos que somos para Dios, por eso todavía seguimos batallando en nuestra mente, con nuestras debilidades, con nuestras luchas, con nuestros egoísmos y con muchas cosas que hay dentro de algo que se llama casa llamada alma. Por eso a veces no entendemos la magnitud de lo que es Dios en todo su esplendor. Podemos enfermarnos, podemos vivir tiempos de angustia, podemos vivir tiempos de prueba, podemos vivir todo lo que usted quiera, porque somos cuerpos mortales y físicos y caídos. Pero cuando uno entiende las maravillas de Dios y todo lo que Dios ensalza en la vida del ser humano, eso le da a uno la moral y la fuerza para volverse a levantar y cobrar ánimo nuevamente para lo que usted fue llamado. Porque cuando usted está en esas situaciones, la angustia de usted levantarse es para seguir cumpliendo su propósito y no para alentarse para seguir haciendo dinero. Entonces, cuando usted ve el propósito de lo creado y toma el valor para su vida como creado y como objeto para creación, entiende el valor grande de lo que Dios hizo en su vida. Antes no.
Dice que lo que estoy leyendo en Colosenses, el universo tal como lo entendemos es realmente infinito, en todos los sentidos abierto y no cerrado, pero también es finito. Pero el tiempo es porque es más grande que la distancia que ha recorrido la luz desde hasta hoy. De ahí que todo lo que está fuera de esa distancia sea aún inaccesible. Y para nuestro tiempo humano hay demonios guerreando con los ángeles de Yahweh en todas las dimensiones, en todos esos hoyos negros y en todo ese tipo de fotos que usted ve en Google, que se ve todo vacío. A los ojos humanos está vacío, pero si lo pudiéramos ver con los lentes de Yahweh, hay unas guerras que se libran constantemente. Y uno preguntaría, esas guerras que están sucediendo en el segundo cielo, ¿es a favor de quiénes? A favor de nosotros. De nosotros, los escogidos, los sellados. Pero dice también, y las que hay en la tierra. Nuestro planeta presenta siguiente estructura: biosfera, parte habitable en la tierra, costa de aire, tierra, ríos, lagos, océanos. Hidrósfera es la parte líquida de la tierra, aproximadamente las terceras cuartas partes. Atmósfera, capa de gas que envuelve la tierra. Geósfera, inferior de la tierra y su corteza terrestre. Pero también nos habla de cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, dominios. Las potestades son entidades angélicas que forman parte junto a las dominaciones y a las virtudes de la jerarquía angelical. O sea, cuando Pablo les habla de todo lo que sucede arriba y todo lo que hay, a la misma vez les está diciendo, pero miren lo que está sucediendo arriba. Arriba hay muchas jerarquías de ángeles que están peleando a favor de ustedes. Porque es que Pablo no solamente hablaba de un plan de salvación, Pablo también hablaba de lo que es guerra espiritual, porque el único que habla de guerra espiritual en la Biblia es el apóstol Pablo. Usted nunca va a escuchar a Pedro hablando de guerra espiritual, a ninguno, o búsqueme un texto en la Biblia donde alguien hable tan claro de guerra espiritual. ¿Y sabe por qué Pablo hablaba de la guerra espiritual? Porque los ojos de él podían percibir y entender el segundo y el tercer cielo. El nombre verdadero de Dios físico, usted y yo, si tenemos corazón puro y limpio, podemos entender y percibir constantemente lo que está pasando en nuestro plano físico como en el plano espiritual, sean tronos visibles o sean tronos invisibles. Dice que las virtudes de las jerarquías, las potestades permanecen en nuestro plano finito de realidad y se encargan de mantener el equilibrio cósmico de las leyes. Ya pueden cerrar. Se encargan de mantener el equilibrio cósmico de las leyes físicas. Entonces, cuando miramos los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, ofanines, todos ellos se encargan como jerarquías, se encargan de todo el movimiento, de rotación, de movimiento, de diario en la tierra. Sí, hay un texto que dice que Dios mira al mundo y lo rodea. Pero en medio de todo eso, el Padre tiene millones de ángeles de alta jerarquía. Lo que pasa es que nuestra mente es un poco corta, porque pensamos que son los Gabriel, Rafael, Miguel, Sariel, Uriel, y ahí nos quedamos. Sí, porque no conocemos más. Usted vaya aquí al ejército y no va a haber un general, van a haber muchos. Pues cuando hablamos de la esfera espiritual, son muchos arcángeles, son muchos serafines, son muchos querubines, que Pablo sí lo podía entender y lo podía percibir, y él se lo daba a entender a los creyentes de Colosa, porque los creyentes de Colosa eran muy inquietos en cuestión del conocimiento de las escrituras. Ellos querían, como los debería, bueno, queremos saber más, o sea, no nos queremos conformar con lo poco, listo, miramos para el cielo, pero venga Pablo, y cuando miramos para el cielo, ¿qué hay de ahí para arriba? Y como en ese tiempo no había telescopios, lo máximo por ahí un vidrio, y eso sabe si existía vidrio o no, yo no creo. Entonces, claro, si nos pasamos ahorita este tiempo,
El Padre nos va a empezar a mostrar cosas porque es necesario que el hombre de Dios o las futuras generaciones de Dios puedan conocer no solamente lo físico, lo terrenal, donde pisan sus pies, sino también puedan conocer el movimiento espiritual y el plano espiritual. Porque si eso no revela, ¿usted qué va a enseñar? ¿Usted cómo le va a decir a la iglesia, venga, cuidémonos porque el otro año nos tenemos que hacer movimientos? ¿Sí? Y eso es lo que el Padre está preparando, y eso fue lo que el Padre de un principio en Génesis empezó a establecer. Todavía no ha empezado a enseñar. Dice que en el plano finito de la realidad, y se encargan de mantener el equilibrio cósmico en las leyes físicas, se les ha denominado por ello custodias de fronteras, en tanto que vigilan los márgenes del mundo espiritual con el mundo físico. Vigilan las márgenes del mundo espiritual con el mundo físico. Entonces, ¿qué pasa cuando se vigilan las márgenes espirituales con el mundo físico? Claro que tiene que suceder eso. Tienen que haber ángeles vigilantes en las márgenes espirituales del mundo físico y espiritual. ¿Por qué? Porque si esos ángeles no guardaran y fueran custodio de fronteras, estuviéramos invadidos de demonios. Estuviéramos invadidos, hermano. Entonces, ¿qué se encargan los ángeles? De estar resistiendo. Estar resistiendo para que la tierra, en medio de la batalla que tenemos aquí también con demonios, el Padre nos pueda cuidar y salvaguardar. ¿Listo? Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Apocalipsis 3:14 dice, y escribe el ángel a la que vigila de la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Yahweh dice esto. Dice que su palabra creadora Yeshua estuvo presente en cada acto de la creación. Proverbios 8:22-36. Yahweh me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, terrenal y espiritual fui engendrada. ¿Quién? Yo, la sabiduría. Y sabemos que la sabiduría, ¿en quién está? En Yeshua, según Isaías 11:2. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo aún, la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo cuando formaban los cielos. Allí estaba yo cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con Él estaba yo, ordenándolo todo. O sea, Yeshua, en el momento de la creación, estaba dándole orden a todo. Por eso les dice, en el principio fue la luz. Y Yeshua era el encabezado de todo esto. Y dice que era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres, dice el Padre a través de Yeshua. Mi delicia son con los hijos de los hombres. ¿Qué estaba hablando el apóstol Pablo en Colosenses cuando le estaba hablando a los de Colosa? Mi delicia son con los hijos de los hombres. Entonces, vuelvo y digo, qué hermoso fuera si el Padre nos diera la oportunidad a través de un ángel que nos predicara solo 7 días. Si fuéramos delicia para Él. ¿Cuántas cosas no aprenderíamos? ¿Cuántos cuadernos no llenaremos en 7 días? Y no nos cansaríamos de escribir. Siga hablando, siga hablando. Pero como todavía el corazón no está preparado para ese tipo de nivel, todavía siguen siendo uno más, porque cada uno corre en sus afanes, sus trabajos, sus quehaceres, su día a día, sus hijos, sus deudas, sus problemas, su egoísmo, etcétera, etcétera. Por eso el Padre no puede hacer muchas cosas. Porque ¿qué me sirve yo tener un conocimiento si no se aplicar en los demás? Si yo primero no lo aplico para mí mismo. Entonces, pero eso el apóstol Juan dijo, es necesario
que yo mengüe para que Él crezca. Entonces, dése cuenta, si usted lo anhela, hay algo que le tiene que suceder, que tienes que morir. Y ese siempre ha sido mi lema. Morir. Cada año estamos muriendo. Por eso dice la sabiduría: ahora pues, hijos, oídme, y bendecidos son los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sean sabios, y no los menosprecien. Bendecido el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día. Cuando dice velando a mis puertas cada día, era cuando iban al templo. Cuando se deleitaban yendo al templo. Gracias al Padre ya no hay templo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea, nuestra delicia ya no es entrar a unas puertas físicas. Nuestra delicia es entrar al lugar secreto. ¿Sí ven? Nosotros ya entramos a las puertas del umbral, que es el campo espiritual. Para ese tiempo la gente se deleitaba yendo al templo, porque el templo era el lugar de revelación de lo que predicaban los sacerdotes en ese tiempo. Para nuestro tiempo, nuestra delicia es de entrar a la presencia del Padre, sumergirnos en su presencia, hablar, orar, tiempos de calidad, pidiéndole al Padre cada día que nos enseñe, que nos ayude, que nos fortalezca, que nos anime, que nos avive, que nos dé el ánimo de vida para uno levantarse para cumplir su propósito. Si eso está sucediendo en su vida, le aseguro revelaciones. Pero si eso no está sucediendo en su vida, lo único que usted va a hablar es basura. Inventos de su propio corazón. ¿Sí saben? Y hablar inventos de su propio corazón son palabras fallidas. Pero cuando son palabras reveladas, son palabras que van a traer vida y se van a revelar y se van a ver. Antes, no. Por eso dice: me hallé y hallará la vida y alcanzará el favor de Yahweh. Mas el que peca contra mí, pero el que no me encuentra, se perjudica a sí mismo. Todos los que aborrecen la sabiduría aman la muerte. Isaías 46, 9-10 dice: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues yo soy Elohim. Yo soy el Elohim y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro. Antes que suceda, todos mis planes se cumplirán, porque yo hago todo lo que quiero. Lo dice el Rúa de Yahweh. Y cuando los profetas para ese tiempo, como este profeta Isaías, recibió esa revelación, le estaba diciendo al profeta Isaías: todo lo que yo voy a hablar a través de tu boca se lo vas a revelar al pueblo de Israel, y todo va a suceder así porque yo lo quiero. Tiempo presente, cuando el Padre está hablando a través de los verdaderos hombres de Dios, que parecen palabras locas, sin sentido, incoherentes, incongruentes, con falta de entendimiento. Pero es que si Dios lo dijo, así se va a hacer. Y listo. ¿Sí ven? Es como si Dios le dijera a usted: usted se va a ir a vivir a una cueva. Y listo, se va a ir a vivir una cueva por ahí en un monte, ya se va a meter y usted va a decir: pero venga, o sea, es como incongruente, no tiene sentido. Pero como Yahweh conoce el destino y el futuro, Él dice: no, es que lo que yo ejecuto, así se hace. Y si usted mira, cada profeta de Yahweh hizo acciones que eran incongruentes. Como el profeta Jeremías, cuando le dijo: coja los calzoncillos, llévelos, déjelos que se pudran en un lugar y después vuelva y recójalos. Son cosas que no tienen sentido. Pero él hizo caso, fue y cogió los calzoncillos podridos, se los mostró a los líderes y dijo: estos son ustedes. Tiempo presente, si alguien lo hiciera físicamente, dijera: ¿sabe que esta comunidad es como este? Uy, ¿cómo así? Es casi lo mismo. ¿Qué diferencia hay de Jeremías a alguien de este tiempo que sea un hombre de Dios y que le muestre los calzoncillos boxer curtidos? Ay, no, pero es que eso solo fue con el profeta Jeremías. No, el Padre lo puede volver a repetir de una manera igual, si Él quisiera.
Pero como nuestra mente es limitada y estamos acostumbrados solo a lo que dice la Biblia en su contexto y no a lo que el Padre hace fuera de la Biblia en su contexto, entonces somos cortos de imaginación, porque eso solo sucedió en la Biblia. Y entonces la pregunta es, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Si hay muchas cosas de las que vamos a hacer van a ser incongruentes y no tienen sentido físico y no tienen sentido lógico. ¿Sí? ¿Eso es conocer a Yahweh? Sí, eso es conocerlo. Pero cuando usted lo conoce y lo limita en sus ordenanzas, quiere decir que usted no lo conoce, porque usted lo está cuestionando en los propósitos de él. Y vamos a ver muchas acciones de Yahweh a través de sus hombres de Dios, cosas incongruentes y cosas sin sentido. Y Jesús hizo cosas que no tenían sentido, hermano. ¿Cómo es eso que echándole barro a una persona, si usted le echa barro, le revientan los vasos del ojo? A mí me queda un terroncito, ¡pum!, de una vez se me revienta un vaso. Y él dijo, échese barro. Y antes los ojos le quedaron más brillantes que nosotros y viendo mejor que nosotros, porque él hizo algo incongruente. Y en el plano espiritual Dios va a operar con cosas incongruentes. ¿Sí ven? Entonces, cuando estamos en procesos de lo físico y lo espiritual, y dése cuenta que todo opera es por usted. Cada uno tiene un efecto de mover el campo espiritual. Cada uno de nosotros individualmente tiene la facultad y el poder y el dominio de ejecutar cosas en el campo físico y en el campo espiritual. ¿Lo quiere más claro o lo entendió? La pregunta es: ¿hasta dónde usted conoce al Eterno? ¿Hasta dónde usted conoce al Creador en cuanto a milagros? ¿Hasta dónde usted conoce al Creador en cuanto a ejecutar cosas? ¿Hasta dónde usted conoce al Creador en ejecutar lo que Él quiere hacer con usted? ¿Hasta dónde usted tiene la capacidad de resistir lo que Dios puede hacer con usted? ¿Hasta dónde su mente tiene la capacidad de soportar todas las pruebas que Él le ponga? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde usted tiene la madurez de conocerlo a Él? ¿Hablar de Él es fácil? Sí. Aquí todos hablamos de Él. Pero cuando nos mete en la presión para sacar lo mejor de nosotros y para llevarnos a crecer y avanzar, para llevarnos a esa plenitud de completo y suficiente, Él tiene que rompernos. Él tiene que rompernos, hermano, porque si no es así, simplemente seríamos creyenticos de papel o de azúcar. En cualquier momento llueve y se derrite, o en cualquier momento llega la prueba y el papel se quema. Y si no estamos preparados para ese tipo de formación con el Padre, ¿cómo pretendemos nosotros hacer cosas de las cuales vamos a hacer un brinco y un salto, que eso es un salto de locos? Porque el salto que se va a dar es un salto de locos. Entonces vamos a empezar a analizar cada día la creación. En el principio, Bereshit bara Elohim, el Shamayim Bet Ares, dice que Elohim creó los cielos y la tierra. Y ya sabemos que la palabra hebrea es Bereshit, como si estuviéramos hablando en escuelita. Significa el principio, y eso no lo sabemos todos. Bet, la letra, así como cuando estamos aprendiendo y todos, esa ya me la sé, todos no la sabemos. Pero vamos a ver ahorita en el recorrido qué es lo que va a pasar. La letra Bet, primera letra en sí misma, y es una palabra y significa tienda o casa de Yahweh. El Creador estaba estableciendo con la creación una casa o tabernáculo o templo para habitar allí con su creación, y la palabra primera es Bet, hablando en lenguaje humano. Y la última letra, la Torah del libro de Deuteronomio, es Lamet, para la palabra Israel. La Bet es la casa, para una casa, para un pueblo llamado Israel. Porque en un principio el Padre dijo, se llamará Israel, no hay otro nombre. No es ni Alemania, ni Estados Unidos, ni Guatemala, ni Colombia. Eso fue porque los hombres se lo quisieron poner. Los fundadores de cada tiempo, para cada tiempo y para cada siglo. Ellos le pusieron eso. Entonces démonos cuenta que el Padre dijo en un principio se llamará Israel, pero con el pasar de los tiempos se levantó un loco, Colombia, se levantó otro loco, Guatemala, se levantó otro loco,
Cuando el Padre en un principio dijo, la tierra es Israel, punto, ya. Así le pongan los nombres que le pongan a cada país, a cada nación, se llama Israel y punto. Y no tiene otro nombre. Ni es Ismael, ni es Edom. Se llama Israel. Entonces la palabra de la Torah es Israel, y la última letra es una lamet. La primera palabra de la Torah es Berechit, y la primera letra es una bet. Una lamet con una bet forma la palabra corazón o alma. Y él nos enseña que mientras el pueblo de Israel no deje de estudiar, el alma israelita nunca dejará de latir. O sea, cada vez que nosotros nos profundizamos en las escrituras, tenemos más sentido de pertenencia de lo que somos como pueblo, porque antes no lo teníamos. Entonces sabemos qué significa la Torah. Es el corazón de Yahweh. Quiere decir que si rechazas la Torah, rechazas la misma presencia de Yahweh. ¿En dónde está eso? Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley de la Torah, aun su oración es abominable. Por eso Berechit está formada por 6 letras en el hebreo moderno, que aquí yo creo que los maestros de Torah lo saben. La primera es la Bet, que es una casa. O sea, cuando Yahweh, que estaba creando el mundo y estaba disipando las tinieblas, los demonios, dijo, lo primero que yo voy a empezar a hacer para la casa es una casa, Bet. Segundo, es una Resh. ¿Quién va a ser la cabeza de la casa? Yeshua, bien. Viene una Lev, pero ¿quién va a ser el líder fuerte de la casa? Yahoshua. La Shin necesita un todopoderoso, pero también ese todopoderoso es un destructor. ¿Y quién tiene esa facultad? Yeshua. Viene una palabra que es la Yub. Para sostener esa casa, el brazo de Yahweh o su mano derecha. Yeshua. Y la Tav, para esa casa se necesita una señal de pacto. ¿Cuál era la señal de pacto? Yeshua. Entonces las 2 primeras letras nos dan un poderoso mensaje. ¿Cuál? Berechit bara, creado para ser la cabeza de la casa. Y Génesis comienza donde termina Apocalipsis. En Génesis, Yahweh coloca al hombre en el Edén, un sitio perfecto. En Apocalipsis, la Nueva Jerusalén regresa a la tierra para que el hombre viva para siempre. Entonces démonos cuenta, en el principio Yahweh crea una casa, y en esa casa coloca un lugar llamado Edén, para que vivieran 2 humanos, Adán y Eva. Pero como ellos no cumplieron el propósito, Yahweh ya miró el final. Dijo, yo necesito una casa para mis redimidos y mis escogidos, pero yo les voy a dar algo mejor a ellos que lo que les di a sus primeros padres. ¿Cuál? En Apocalipsis, la Nueva Jerusalén regresa a la tierra cuando sea renovada, cuando sea regenerada, regresará a la tierra para que el hombre viva para siempre. ¿Qué fue guardado de manera especial en el Edén? El árbol de la vida. ¿Qué tendremos de nuevo en la Nueva Jerusalén? El árbol de la vida. ¿Cómo llegamos al árbol de la vida? La única manera es obedeciendo los mandamientos. A ellos se les había dado un mandamiento: de todo árbol pueden comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero ellos desobedecieron. Cuando venga la Nueva Jerusalén, nosotros vamos a tener acceso a todo sin restricción, porque ya se cumplieron todas las primeras cosas, y no va a haber conocimiento del bien y del mal, cosa que en el principio se le permitió a Adán y Eva para que ellos pudieran entender y pudieran lograr, para ver si podían tener la victoria sobre Satanás, pero no lo pudieron lograr. La única manera es obedeciendo los mandamientos. Apocalipsis 22:14. En Génesis el hombre fue disperso en el mundo como consecuencia del pecado. En Apocalipsis el hombre que ha vencido en obediencia regresa al Edén celestial, o sea, la Nueva Jerusalén. Las 2 primeras letras nos dan un poderoso mensaje: Berechit bara, creado para ser la cabeza de la casa. Entonces vamos a Génesis y dice que antes de que el tiempo comenzara, Yahweh creó los cielos y la tierra. Yahweh habló y se hizo el número 7.
y es de gran importancia en el 7. ¿Por qué? Porque es el relato de la creación. 7 veces leemos Yahweh dijo, 7 veces leemos Yahweh hizo. En 7 días hizo la creación, y recuerden que el 7 es el número de la perfección, pero solo 6 veces se refirió a su creación como era buena, pero la séptima era la perfecta. Y si estudiamos atentamente verás que solamente el día segundo no dijo que era bueno. ¿Por qué? Y también es interesante observar que cada día finalizó con la afirmación, y fue la tarde, en la mañana, el día, menos el día 7 ordenado como día de reposo. ¿Por qué? No existe en la palabra de Yahweh uno de los capítulos más llenos de significados de profecías que los primeros 6 capítulos. Cuando leemos desde el capítulo 1 hasta el 6 vamos a ver un relato de todas las historias prácticamente de lo que habría de ocurrir en el final de los tiempos, porque en adelante eran genealogías, puras genealogías. Pero lo que vemos desde el capítulo 1 hasta el 6 nos da toda la información de lo que se volvería a repetir. Como los días de Sodoma y Gomorra, capítulo 6, y está escrito en el libro de Mateo. Como los días de Sodoma y Gomorra, está escrito en Apocalipsis. ¿Para quiénes? Para nosotros, que somos la tercera línea. O sea, somos la tercera línea que llevamos el testimonio, llevamos el testigo. Pero como ya entendemos lo que se habló en un principio, lo que Yeshua habló en un principio, como los días de Noé, para nosotros no es difícil poderlo interpretar. Pero si estudiamos en la primera línea cuando sucedió, no lo podríamos interpretar. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos estado entre los que se rehusaron a entrar en la barca. Sencillo, no lo hubiéramos podido entender. Por eso nosotros no pertenecimos a esa línea. Segunda línea, Jesús empezó a predicar como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los intérpretes de la ley no lo pudieron comprender y no lo pudieron entender, sabiendo que Yeshua era parte de todo ese principio de las cosas. Tampoco lo entendió. Nosotros, la tercera línea, los del testimonio final, sí lo podemos entender de una manera espiritual, física, simbólica, como usted lo quiera entender. Entonces, si a nosotros nos hablan, predíquenos como los días de Noé, nosotros no vamos a predicar lo mismo que predican las religiones, sino lo predicaríamos de una manera más exhaustiva y más profunda morfológicamente, y con una mejor explicación explícita. ¿Sí ven? Entonces nosotros que somos la tercera línea, entendiendo lo primero, podemos dar mejor la enseñanza y la revelación de las escrituras. ¿Por qué? Porque si entendemos el principio, si entendemos el camino, podemos entender el final de toda la historia bíblica, porque somos parte de ese caminar. Lo voy a tratar de explicar mucho mejor. Si usted aguanta esto hasta la fe, o si usted aguanta esta fe hasta el final, usted va a entender todos estos mensajes. Si usted deserta, simplemente va a ser uno más y va a decir algún día, yo escuché estos mensajes, pero esa letra fue muerta y no tuvo poder. Pero si usted llega hasta el final de sus 80 años, 85, 90, si Dios le da, va a decir, ¿sabe qué? La entendí toda. Y se la expliqué a mi generación toda. Antes, no. Por ahora estamos en proceso de perfección y completo. Dice que Yahweh nos advirtió que había anunciado lo por venir desde el principio. Miren lo que está haciendo el Padre. Nos anunció lo que habría de venir desde el principio. Lo que pasa es que nosotros, como teníamos nuestra mente cerrada por la religión, no podíamos entender absolutamente nada. Y los del mesianismo o la restauración, muchas cosas ellos no las entienden porque su mente todavía está. Es más, usted se puede dar cuenta en las fiestas de cada año qué tanta revelación tienen. Ay, qué revelación. Ellos creen que con sus ritos mueven la mano del Padre. ¿Y qué mueve la mano de Yahweh? Un corazón contrito y humillado, jamás Yahweh lo expresa. Nosotros hubiéramos podido comprar la lula, las hojas, y haber comido harto picante, harto
¿Qué es lo que comen ellos? Eso, haber comido harta amargura ese día y al otro día seguir siendo la misma porquería. Porque es que la amargura que Yahweh está estableciendo es la amargura de nuestra alma por el llamado de Él, hermano. Que a usted le duela lo que usted hace para Él, no lo que a usted le duela por su propia vida las cosas. Porque si hay gente que dice, no, es que estoy viviendo un proceso de vida, venga, ¿qué le está pasando? No, me descontaron del trabajo, hermano, me quitaron un poco, me ganaba el mínimo, ahora me quitaron 100,000 del mínimo. Ay, no, me quitaron horas extras. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es ¿qué tanto a usted le duele lo de Dios? ¿Qué tanto a usted le duele salvar las almas? Porque es que aquí el punto es ¿qué tanto a usted le duele salvar las almas? ¿Qué tanto usted anhela ser un instrumento para disipar las tinieblas? ¿Qué tanto usted le pide vida a Dios? O sea, lo que yo he venido pensando en este tiempo, y yo se lo he dicho a mi esposa porque mi esposa me pregunta, ¿qué ha aprendido de sus cosas? ¿Qué ha aprendido de estos guarapazos que le han venido? Yo, no, que le tengo que bajar más y más, y hay que menguarle más y más, y hay que menguarle más y hay que más Dios, y sí, porque ella me pregunta, ¿qué aprendió con esto? No, yo aprendí. Claro, uno no debe ser orgulloso, porque si Dios lo hace, yo le decía a mi esposa en algo jocoso, yo le dije, ¿sabe qué Dios ha hecho conmigo en este tiempo? Como lo que yo he enseñado a la hormiguita, me tocó, pero esas tocadas duelen. Entonces, pero eso cuando duele es cuando usted se enamora más del Padre, porque eso quiere decir que el Padre está en el asunto, que el Padre no se ha olvidado de usted, que todavía está en control de su vida. Pero eso no tiene lógica. Pero entonces, ¿cómo quiere que Dios lo ame? ¿Usted solo quiere que Dios lo arrulle, lo mime y lo malcrie? No, hermano, la manera de Dios amar también es una tocadita. Cuando usted toca una hormiguita, todos hemos tocado una hormiga. ¿Y cómo queda la pobre? No, queda turuleta. Y por ahí a los 5 minutos la ve usted todavía corriendo, ¿cierto? Pues eso hace el Padre con nosotros. Y lo hace con el fin de llamar nuestra atención. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque Él sabe que estamos en un proceso de cambios, hermano. Todavía falta algo. Todavía no estamos completos. Todavía hay cosas que a Él no le agradan. Y mientras estemos caminando, seguiremos siendo tocados las veces que sean. Bueno, aleluya, ¿sí o no? Eso. Cada día la creación esconde una clave en las enseñanzas de las Escrituras. Si de acuerdo a la misma palabra de Yahweh, un día son como 1000 años, y 1000 años como un día, según el Salmo 94, para ti 1000 años son como un día, pasajero tan breves como horas de la noche, según Pedro 3:8. En el relato de la creación estamos frente a 7000 años de plan de perfección. 7 significa completo y suficiente. Y eso fue como el proyecto y eso fue como la estructura y la maqueta de lo que Yahweh dijo que iba a vivir el planeta Tierra o la humanidad. En Génesis capítulo 1, verso 1 al 5 dice que el primer día de la creación, la luz, dice que Yahweh creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Yahweh se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Yahweh, sea la luz. Y fue la luz, y vio Yahweh que la luz era buena. ¿Estaba viendo a quién? Vio que la luz era buena. Y vio Yahweh que las aguas, y vio Yahweh que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas, y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, o sea, disipó. Y fue en la tarde y la mañana un día. En la creación de Yahweh separó las tinieblas y reveló la luz. Este es el primer acto de la creación y vino a ser el patrón que el Creador nos dio para nuestras vidas desde Génesis hasta Apocalipsis. Él dijo, esto no lo cambia. Una cosa fue que a Constantino se le ocurrió decir que el día comenzaba a mediodía y que la noche de las 12 de la noche. ¿Para qué? Para sacarnos del proyecto y de la estructura de creación del Padre.
Pero como estamos entrando a todo el plan de perfección y sabemos que a la tarde de Shabbat, a las 6 de la tarde el viernes, todos nos emocionamos, porque ya lo entendemos. Cuando estábamos en el cristianismo, nada nos emocionaba, ni el viernes ni el sábado nos emocionaba. Nos emocionábamos cuando llegaba el ¿qué? El domingo, porque era el día del Señor. Entonces démonos cuenta que estábamos como fuera de orden y de línea en toda esta estructura. Y eso quiere decir que nuestra alma estaba desordenada y vacía. Y hasta que la alma no fuera corregida por la luz y disipada las tinieblas, no podíamos entrar al plan de creación de Génesis 1 en adelante. Entonces lo que el Padre empezó a hacer y va a empezar a hacer con toda alma nueva que empieza a llegar al camino, es que hay que ejecutar en ellos Génesis 1 en adelante. ¿Para qué? Para empezar a restaurar su alma. Y el plan de restauración está a partir de Génesis 1 en adelante. Sí. Dice que la historia de la redención es la misma siempre. Por eso, si viniera un ángel y nos predicara, dirían: siéntese y les voy a decir en 7 días lo que para ustedes en 5.700 años, sus años no le alcanzarían, pero se las voy a resumir en 7 días. Y nosotros, uy, sí, ángel, hable, por favor, enséñenos. Pues claro, todos emocionados. Diría, vean, nos haría una caminata bíblica que quedaríamos, y diría, todo esto creado y toda esta palabra tiene que ver con ustedes. Y a veces no lo entendemos. Dice que la historia de la redención es la misma siempre. Yahweh trae sus hijos de la oscuridad a la luz y hace una nueva creación. En ellos Yeshua es la luz del mundo. Antes de tener a Yeshua en nuestras vidas estábamos en caos y oscuridad, pero Yeshua se revela y separa las tinieblas de la luz, haciéndonos nuevas criaturas. O sea, cuando Yahweh estaba separando y disipando la luz de las tinieblas de la casa, no estaba hablando solamente de la casa del planeta Tierra. Él ya estaba pensando en lo que iba a hacer en el plan de salvación con nosotros. Acuérdense cómo fue que yo comencé. Yahweh creó la tierra con 3 principios. ¿Cuáles fueron? La Torá, para un pueblo llamado Israel, que se había redimido por Yeshua. En el plan de restauración del alma, empieza a jugar las mismas palabras. Yahweh lo creó a usted a través de la Torá para que usted entendiera que usted es un pueblo de Israel, porque es que si no nos lleva a una identidad no lo podemos entender, y si no podemos entender las primeras cosas no podemos ser redimidos por Yeshua. O sea, cuando se trae el plan de restauración del alma, tienen que enseñarte estos 3 factores, o estos 3 principios, o estos 3 pilares. Entonces, en el principio, cuando Yahweh estaba trabajando con Yeshua, los profetas de Dios la entendían mejor que nosotros para ese tiempo. Claro, ellos cuando hablaban de Génesis decían: venga, siéntense, yo les explico. ¿Y usted se imagina a Isaías exponiendo Génesis 1? ¿Usted se imagina a Jeremías exponiendo Génesis 1? ¿O a Joel exponiendo Génesis 1? ¿Qué dirían para ese tiempo ellos? ¿Usted se imagina al apóstol Pablo exponiendo Génesis 1? Pero saben que les tengo una noticia: el Padre lo está haciendo con nosotros en este tiempo. Él lo está empezando a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Él es el más interesado en que nosotros sepamos la verdad y salgamos de la ignorancia. Para sí mismo, a nuestros contemporáneos, que a futuro serán parte de la casa de Israel, puedan entender las verdades insondables y los misterios que el Padre tenía desde un principio preparados para aquellos que lo aman. ¿Por qué hablamos de Yeshua en este primer día de la creación? Noten que el sol y la luna y las estrellas solo fueron creadas en el día 4. Así que no se refiere a la luz física que proviene de esas lumbreras. Gracias. ¿Quién era entonces la luz que separó las tinieblas? El profeta Malaquías en 4:2 se refiere al Mesías como el sol de justicia que traerá en sus alas salvación. Acuérdense que a Yeshua le decían el sol de justicia. A él le tenían muchas palabras de principio los profetas, pero para ese tiempo muchos no lo lograron entender. Si usted le recita Malaquías 4:2 a un judío, él no va a pensar que el sol de justicia es Yeshua. Van a decir ellos que el sol de justicia es Hashem. Cuando el sol de justicia es ¿quién? Yeshua. Ezequiel
Ezequiel en Ezequiel 43:2 lo llama la gloria de Yahweh que hace resplandecer la tierra. A pesar de que nuestra tierra está cundida, contaminada, enferma, todo lo que está sucediendo, uno se preguntaría, ¿por qué Yeshua no disipa todo lo que están haciendo los humanos aquí en la tierra, los científicos? Porque todo esto es necesario que acontezca. Pero si usted analiza algo que suena como un poco absurdo, dése cuenta que a pesar de todo lo que están haciendo, con nuestra tos de perro, con lo que sea, pero estamos de pie. Con todo lo que usted quiera, como lo quiera nombrar, aún en medio de todo eso estamos sobreviviendo, hermano. Y dése cuenta que uno escucha a mucha gente que por estas toses están entubados. Y aún así el Padre nos guarda nuestra vida y nuestra salud, como disipando las tinieblas, porque Él es el sol de justicia sobre nosotros. Y es la gloria de Yahweh que hace resplandecer la tierra. ¿Para quiénes? Para sus escogidos. Porque esto tarde o temprano pasará cuando estemos en los lugares de refugio. En Apocalipsis 1:16, su rostro es semejante al sol cuando resplandece con fuerza. Y Yeshua mismo se refirió como a la luz del mundo. Juan 1:9, Juan 8:12 y Juan 9:5. Dice que la palabra hebrea para la luz es Aleph Bash Resh. Aleph Bash Resh, que se refiere a un término genérico en el Tanakh, Antiguo Testamento, profetas y escritos, y es utilizada en sentido general como oposición a las tinieblas. Un ejemplo, Génesis 1:3, y dijo Yahweh sea la luz, y fue la luz, y es utilizada en un sentido figurado de luz en oposición a las tinieblas. En Isaías 30:26, como la luz de la menorá. Acuérdense que cuando el sumo sacerdote entraba, cuando el sumo sacerdote entraba en la carpa de cuero, para él en ese momento, ¿qué podía entender cuando veía la menorá? ¿Qué creen ustedes que él pensaría? Porque para ese momento no estaba escrito ni el profeta Isaías ni el profeta Jeremías. Entonces, ¿qué era lo que él pensaba en ese momento cuando él entraba y tenía que mantener el candelero encendido? ¿Cuál era el pensamiento de él si él todavía no tenía Isaías? Si él no tenía Jeremías, él no tenía los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es más, no tenía Hechos capítulo 2. ¿Qué pensaba el profeta cuando entraba? No, Señor. Él estaba viendo la luz del mundo que habría de venir a futuro. Él ya estaba viendo al Mesías. Él estaba viendo Isaías 11:2. O si no, entonces el sacerdote o el sumo sacerdote, que era también profeta, no hubiera visto al Mesías. Y en vano entonces él hubiera enseñado doctrina. Entonces dése cuenta que para el pueblo de Israel no había ignorancia de que vendría un Salvador del mundo. Las 12 tribus para el tiempo de la carpa, cuando salía el sumo sacerdote y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ya ellos hablaban del Mesías. O si no, entonces ¿qué sentido hubiera tenido las 12 tribus de Israel? No, dense cuenta que desde un principio, cuando ellos caminaron en el desierto, pero como ellos eran tercos, el Padre no les pudo revelar muchos planes de salvación, porque su corazón era muy endurecido. Esa fue la primera línea, no lo pudieron entender. La segunda línea, vino Jesús y se presentó como la luz del mundo, dijo yo soy la menorá. Isaías 11:2, los rabinos dijeron, no, ¿cómo usted nos va a venir a hablar? Si primeramente, ¿cómo así que un hijo de Dios, si es hijo de fornicación, hijo de una mujer adúltera? Pues ellos tampoco entendieron la luz de la menorá. Y lo bueno era que entraban al templo y mantenían la luz de la menorá encendida. Brutos, no entendían nada. Nosotros, la tercera línea, vemos todo lo anterior y decimos, ahí está el Mesías. Estuvo en una carpa. Después se reveló en el desierto. Después se reveló y se manifestó entre los hombres y los hijos de los hombres. Y después nos dio una promesa que habitaría entre nosotros y sería la menorá dentro de nosotros, y nosotros seríamos un santuario y una casa para Él. Y nosotros la luz que tenemos encendida es la luz de nuestro servicio, la luz de la santidad, la luz del amor, la luz de la pasión, la luz de los frutos del Espíritu Santo, la luz de sufrir por Él, vivir para Él.
no el mundo ni el trabajo, eso es añadidura. Tener la menorá encendida, tener la luz encendida es cuando usted sirve para la obra, cuando usted hace la obra para su hermano, para el necesitado, cuando usted es instrumento y prende la luz para otros, alumbra sobre una mesa. Pero si usted no está haciendo eso, no ha entendido el plan desde un principio, no ha entendido lo que dice Génesis. Todavía su alma está desordenada y vacía. No lo ha podido entender todavía. Isaías 30:26, como la luz de la menorá en el tabernáculo, la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendare Yahweh la herida de su pueblo, y curaré la llaga que él causó. Dese cuenta que había una esperanza para el pueblo de Israel, que se habló a través del profeta Isaías, con el Salvador del mundo que vendría, que salvaría y curaría las heridas de su pueblo Israel. Isaías 53. Herido y despreciado, varón de dolores, sobre su cuerpo llegó las llagas de nuestra maldición. Y dice que él 7 veces mayor que la luz del sol, en cuanto mirándolo psicológicamente y a favor de nosotros. Y dése cuenta que esa oportunidad Yahweh nos la dio hoy en día para que habite dentro de nosotros. Pero viene otra, Números 4:15. Y cuando acabaron Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrá después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. ¿Quiénes eran los únicos que estaban autorizados para entrar y para poder tocar los utensilios? Aarón y sus hijos, pero los de Coat no podían hacer eso. Ellos transportaban, pero no podían tocar, tenía todo que estar ya cubierto. Entonces démonos cuenta que cuando está hablando en Génesis capítulo 1, el Padre nos está enseñando que no todo el mundo puede tocar su gloria. ¿Sí? ¿En qué sentido no todo el mundo puede tocar su gloria? Y yo lo podía entender con la visión que me dio de la armadura pequeña en cuanto a las religiones. Las religiones todavía no han podido entender ni tocar su gloria, porque si lo hubieran podido entender y comprender, no estuvieran predicando estupideces y andarían en la luz de la verdad, porque todo el que anda en la luz de la verdad ha conocido la gloria verdadera de Yahweh. Antes, no. Números 8:2. Habla a Aarón y dile: cuando enciendan las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero, con una mirada como el poder de la vida sobre la muerte, con una mirada como del poder de la vida sobre la muerte. Dese cuenta que tenía que estar en... La menorá no se podía apagar, porque en el momento que la menorá dejara de iluminar, ¿qué puede creer usted que pasaba en el campamento? Habría muerte. ¿Qué pasa en la vida de un creyente cuando la luz de Yeshua deja de iluminar? Se muere. Entonces, démonos cuenta que espiritualmente el Padre nos está diciendo, como el sumo sacerdote tenía que estar constantemente mirando y aplicando el aceite. Entonces, dése cuenta, eso es como si hoy en día nosotros tuviéramos una lámpara de pebeteros. ¿Qué le tocaría hacer a usted ahorita? Mantener el aceite prendido. No, venga, vaya, corra rápido. No, venga, prendamos la lámpara porque donde nos apague, ¿qué pasa? Pues eso le pasaba. Era tanto, imagínate, era tanta la preocupación del sumo sacerdote en cuanto a todos los utensilios de la carpa, que el pensamiento de él era solo Yahweh. Eso el Padre nos está enseñando a nosotros en cuanto a su servicio. Y no nos está diciendo que nos volvamos fanáticos. No, eso no es fanatismo ni religioso. Eso es amor y pasión por su presencia. Qué bonito es cuando pasan los días, qué bonito es cuando pasan las semanas, y qué bonito es cuando pasan los meses y usted experimenta cada día el abrazo. Usted experimenta su presencia estar ahí, el saber que Él está ahí,
El saber que usted sabe que Él está ahí. No es que, uy, yo supongo que está aquí. No, es saber y sentir. ¿En qué sentido? Algo que nos pasa con mi esposa es que ella sabe cuando yo voy a llegar. Y ella ya lo percibe de una, dice, y empieza a hacer el almuerzo porque dice, yo sé que ella está por entrar. Y yo no le digo a ese ni a qué hora llego. Lo cierto es que llego y me dice, mi amor, yo sabía que ya venía. Y yo le digo, ¿por qué? Me dijo, porque es que yo lo siento, ¿no es que usted y yo somos uno? Entonces lo mismo nos pasa con el Creador cuando somos uno. ¿Y sabe cuándo sucede eso? Cuando las tinieblas se han disipado. Antes, no. Por eso Génesis comienza que la luz disipó las tinieblas. Si las tinieblas no son disipadas, la luz no puede entrar a hacer su propósito. Entonces, ahí es donde uno tiene que analizar cuál es su prioridad, cuál es su afán, qué a usted lo aflige, qué lo entristece, qué lo hace estar de pie o qué lo hace que usted quiera seguir viviendo. Porque si yo le preguntara a usted para qué quiere vivir, algunos dirán para ver mis nietos crecer. Otros dirán, no, pues para disfrutar un poco más la vida. Otros dirán, no, pues, no sé, o no morirme todavía. Pero la pregunta es a un hombre de Dios y a una mujer de Dios, si se le preguntara eso, ¿para qué quiere usted vivir hasta el final? Y si miramos cada hombre de Dios, nos da un claro ejemplo para que Dios le dio los años de vida correctos y perfectos, a pesar de que el final de ellos no fue bonito. Pero él se cuenta que a pesar de que ellos sabían que iban a morir de la manera injusta, eran gozosos y felices. Vean al apóstol Pablo en las últimas cartas a Roma, y él sabía que la cabeza, pero feliz. ¿Sí ven? Y hoy en día la gente parece emo y no están viviendo procesos. Simplemente porque son amargados con su propia vida y no han entendido el plan de salvación. Porque todavía las tinieblas no se han podido disipar. Yo creo que dejo hasta aquí porque esta enseñanza es larga. ¿Sí? Génesis. Y esto lo había enseñado, pero no así. Uno tiene que vivir procesos para entender mejor. Y es hermoso, ¿saben qué es hermoso? Cuando usted le haya sentido a la vida, cuando usted sabe que usted sabe por qué quiere vivir y para qué quiere vivir, el propósito y la pasión es mayor en la obra. Antes no. Cuando usted entiende para qué fue llamado y usted ama todo lo de Dios de la manera como todos los hombres de Dios amaron, usted va a cobrar un valor tremendo en la fe.